Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Diagonal Channel Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en red global por internet, y en este programa en Puerto Crítico en red translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, y como que ya hay que decir felicidades. Oye, estamos ahí a unos días de la Navidad, y nada, muy contento de que tenemos a una invitada encantadora y con una tarea, una labor pues con la cual nos solidarizamos todos aquí en Puerto Crítico. Así mismo es, hay que decirlo, o sea, yo creo que sí, feliz Navidad y felices Pascuas y fiestas en general. Y feliz solsticio. Y solsticio, exactamente, para Cierto. Todas esas brujas y brujos que están con nosotros también. Y también hay que, por un lado, celebrar otra cosa y reconocer que a veces la historia se impone y hay que reconocerlo. Hoy hay una noticia que se escucha en todas partes y es que comienzan a abrirse nuevamente desde 1961, que se declaró el bloqueo en contra del pueblo cubano de parte de los Estados Unidos. Hoy se vuelven a reabrir esas relaciones diplomáticas, por llamarle así, entre estos países, y eso pues hay que reconocerlo y también reconocer a Carlos Muñiz Varela y su trabajo que hizo también en ese proceso para que el pueblo cubano pudiera estar en comunicación. Así que seríamos responsables también si no reconocemos cómo la historia se impone en nuestras conversaciones. Y Cuba es un país, por cierto, que en los últimos años también ha desarrollado unas políticas bastante progresistas en términos de las relaciones de género en la sociedad, obviamente viniendo también de unas luchas muy fuertes en el pasado. Y un poco hoy, y un mucho hoy, queremos dedicar nuestro programa a lo que hemos titulado las luchas feministas, un repaso de las luchas feministas en este año en Puerto Rico. También hablar un poco sobre una actividad que se celebra cada año, sobre las joyitas machistas en la legislatura y en el gobierno, y también hablar sobre las expectativas de las luchas feministas en Puerto Rico. Y tal vez para comenzar, y primero que nada, déjame presentar a nuestra invitada. Queremos presentar a alguien que ya ha estado con nosotros y que nos complace mucho tener nuevamente. Es la portavoz de la organización Matria, que es una organización que trabaja alrededor de los derechos humanos, sobre todo en el desarrollo económico enfocado en la mujer. Y tenemos con nosotros a Marilis Pagán Jiménez. Bienvenida, Marilis. Gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes dos aquí hoy. El gusto es nuestro. A Marilis, habría que decir un montón de cosas y tal vez yo quisiera empezar por algo que tal vez es incómodo, pero es necesario hablarlo. Últimamente en las redes sociales se han compartido algunas noticias sobre cómo de alguna manera las victorias o las pocas victorias que se han logrado, o por lo menos avances simbólicos que se han logrado en la legislatura, parecerían comenzar a ser desplazadas para lograr otro tipo de políticas en la legislatura. Yo no tengo esto muy claro, la verdad, y yo no sé, tal vez me gustaría recibir de tu parte algún tipo de comentario al respecto. ¿Cómo ves
el estado de la situación en términos de política pública, de las cosas que pensábamos que se habían logrado, o lo poco o lo mucho o lo simbólico que se había logrado, y hoy cómo eso está cambiando o no está cambiando. Mira, el tema es un poquito complejo, pero algo que hay que reconocer desde el inicio es que la legislatura en sí misma no es aliada de los derechos humanos de ningún sector en nuestra isla. Puede haber legisladoras y legisladores que en su carácter personal tengan un compromiso fuerte con los derechos humanos de las mujeres, de las comunidades LGBT y de otros sectores marginados, pero realmente ninguno de los dos partidos que dominan la legislatura tiene institucionalmente un compromiso con esos derechos humanos. Y de hecho, tan cercano como el día de ayer, por ejemplo, por darte un caso bien cercano, el Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad CABE tuvo que escribir al gobernador y tuvo que emitir un comunicado de prensa porque salió a la luz pública un supuesto pacto entre legisladores de la Cámara de Representantes para detener el proyecto LGBT. Exacto. Y es un pacto que quien denunció inicialmente eso fue un compañero de CABE y por eso es que Noticel investigó. Y nosotras sabemos que es que hay legisladores que tienen pactos abiertos con grupos fundamentalistas religiosos y lamentablemente se necesitan 26 votos para pasar cualquier proyecto de ley en la Cámara. Con 3 legisladores del Partido Popular que tengan una alianza con esos grupos y decidan detener el proyecto, lo detienen. O sea, una minoría detiene lo que una mayoría de legisladores pudiera, ¿verdad?, de un partido en este momento querer pasar. Y son cosas que hay que mirar y volver a mirar y nos plantea a nosotros también otros retos. Las personas que son activistas, que tienen claro lo que se debe hacer con el país, gente que es buena, que a lo mejor no es activista, pero tiene un compromiso también, van a seguir dejando que siga llegando a la legislatura la misma gente de los mismos 2 partidos, per secular seculorum. Entonces son preguntas que nos tenemos que estar haciendo en estos momentos. Miguel, definitivo. Sí, es triste y obviamente tengo que hablar un poco de esta montaña rusa emocional en la que muchas veces nos tienen metidos el propio discurso de la legislatura, de darnos unas cosas, quitarnos otras, nos mantienen muy entretenidos en este juego de la esperanza, un spinning extraordinariamente manipulador en los medios, o sea, aprueban unas migajitas en un lado y lo celebran como si fuera el gran impacto al estado de los derechos humanos, no solo de la mujer, sino de toda minoría definida desde el género. O sea, que esto también, pues, molesta ya, digamos, porque sirve para dividirnos a los distintos grupos y personas que abogamos por ubicarnos en el siglo XXI en términos de estos temas, punto. Aquí no hay otra manera de definirlo. O sea, estos son temas de justicia que ya deberían estar resueltos hace rato. Pero te pregunto, un poco indagando, porque sé que a veces los grupos progresistas o personas que gestionan este tipo de movimiento y demás, pues también somos muy puntillosos en autocriticarnos, en criticarnos unos a otros, en precisar exactamente y matizar los argumentos, y a veces esa misma tendencia a la pureza en algunos casos o a la precisión de las causas y de las estrategias y demás hace que nos dividamos y que entonces no seamos efectivos. Una de las cosas que me parece interesantísimo es que exista CABE como fenómeno y lo que se ha adelantado a partir de eso. Ahora, te pregunto, ¿cuál es el estado ahora mismo de los distintos grupos que gestionan las causas vinculadas a la mujer y a los derechos de minorías definidas desde el género en Puerto Rico? O sea, ¿hay consensos? ¿Hay espacios comunes de trabajo? O sea, repásanos un poquito cómo ha quedado, digamos, esa geografía de movimientos y de personas y de activismo, pues a partir de este mismo manipuleo en el que nos tiene el gobierno metido, que tiende quizás a confundirnos, a dividirnos y a crear problemas en nuestra propia capacidad organizativa. Te pregunto. Pues fíjate, yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que a veces la gente tiene la tendencia a pensar es que el feminismo es un ente homogéneo, ¿verdad? Cuando realmente nosotras sabemos que hay muchos feminismos y hay muchas vertientes dentro de eso. Eso quiere decir que según pasa en otros movimientos, que puede haber sectores que están más en una extrema izquierda, mientras otros pueden tener una tendencia al centro o a la derecha,
pues va a definir de muchas maneras cómo es que colaboran entre sí o qué causas son las que cada grupo abraza. En términos de los movimientos en Puerto Rico, hay distintos grupos trabajando simultáneamente por cosas parecidas, pero quizás con leves variaciones en los enfoques. Por ejemplo, la red de albergues es un grupo que aglutina a los albergues que atienden a mujeres que son sobrevivientes de violencia doméstica y a sus niñas y niños. ¿Qué pasa con la red de albergues? Bueno, principalmente son todas organizaciones sin fines de lucro que tienen, lamentablemente, una dependencia de fondos estatales. Así que el alcance de sus acciones está un poco limitado por esa relación, ese balance que tienen que mantener entre sus fuentes de fondos y lo que ellas entienden que hay que hacer como país. También, también está, ¿verdad?, delimitado, y no lo digo en un sentido negativo, por lo que ellas entienden que es bueno para las mujeres que atienden. Está, por ejemplo, Coordinadora Paz para la Mujer, que agrupa otras organizaciones, entre las que hay albergues, pero también hay otras de servicio directo, e incluso organizaciones como Amnistía Internacional, que trabaja desde una perspectiva también de violencia de género. Y ahí ellas trabajan lo que tiene que ver con agresión sexual, acecho, violencia doméstica. Nuevamente, tienen también un área de trabajo muy particular y se alimentan principalmente de fondos federales, así que es algo institucional. Por otra parte, está el Movimiento Amplio de Mujeres, que está compuesto principalmente por feministas, casi todas en su carácter individual. Hay algunas organizaciones dentro del Movimiento Amplio, y eso es un trabajo más bien de activismo político. Así que no dan servicios, como dan casi todas las otras organizaciones que están agrupadas en los otros grupos que mencioné. Y bueno, y está Proyecto Matria, que somos la Realenga, que colaboramos con todas según las circunstancias, ¿verdad? Durante el pasado año tuvimos muy importantes colaboraciones con el Movimiento Amplio de Mujeres, también con la red de albergues, dependiendo de las circunstancias y de los fines que en un momento dado nos parezcan que son los mejores para las mujeres. Eso es más o menos el mapa de organizaciones, ¿verdad? ¿Y hay algún área donde, digamos, las diferencias que se esperan y que son importantes que existan, pudiera empezar a adquirir la forma de un tranque? Y te lo digo porque una de las cosas que uno observa en los grupos fundamentalistas, que son principalmente del fundamentalismo cristiano en Puerto Rico, que promueven estas agendas de exclusión y de injusticia, un punto que ellos tienen, y hay que reconocérsele, es la unidad, la obediencia de estrategias y de voluntades. Y eso pues puede ser terrible, porque eso implica también unas opresiones internas y demás. El sector progresista tiende a ser más plural, más consciente de la diferencia y demás. Ahora te pregunto, ¿existen áreas donde quizás nuestra voluntad de respetar nuestras diferencias se convierte en un problema contra nosotros mismos y esta causa que queremos adelantar para todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas? Bueno, esas son cosas que van a depender mucho de las jugadoras que en un momento dado estén sentadas a la mesa. Pero Muy sí bien. puedo decirte que una de las fortalezas que yo encuentro precisamente dentro de la pluralidad es que muchas veces los múltiples acercamientos a una misma situación nos permiten inclusive tomar por sorpresa a la parte opositora, porque no actuamos como una columna, ¿verdad?, militar, a la que si tú destrozas un líder, pues destrozaste el movimiento. En el sector religioso eso parece una fortaleza, pero como muy bien tú dijiste, ¿verdad?, eso es a cuenta de oprimir, de eliminar el pensamiento crítico, la libertad de opinión. Y eso es algo que por lo menos a mí me gusta saber, que pertenezco a un movimiento o a unos movimientos en los que tiene que haber debate y en los que precisamente el que tengamos esos debates inclusive nos ayuda a fortalecer los argumentos que tengamos que utilizar después en otros espacios. Extraordinario. Sí, definitivamente un gran punto. En diferentes análisis hacen esa diferencia entre la guerra de maniobra, que es como un bloque, y la guerra de posición, donde hay mucha más pluralidad precisamente. No es tan fácil acabar con esos diferentes grupos que están resistiendo y creando nuevos espacios de, en este caso, derechos y libertad. Vamos a una pausa y regresamos en un minuto a Puerto Crítico. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí
Disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico. Regresamos a Puerto Crítico con Amarilis Pagán Jiménez hablando sobre el estado de la situación de las luchas feministas en Puerto Rico. Un repaso del 2014, aunque también comentaremos tal vez sobre el 2013 y otros años. Y también las expectativas para lo que viene. Es interesante porque Amarilis nos estaba hablando precisamente de las diferentes maneras, ¿no? Y Miguel, a raíz de la pregunta de Miguel, ¿no? Cómo de alguna manera vemos un bloque monolítico cuando pensamos en los fundamentalistas, que en cierta medida sí lo son, tienen un discurso muy, en la mayoría de los casos, bastante homogéneo, y no así los diferentes grupos, en este caso feministas. Y en la pausa me estabas comentando algo que me parece que precisamente sigue con esta discusión y que puede arrojar luz a esta pregunta de Miguel. Sí, yo le estaba comentando a Juan que en la pausa que en el año 2013 uno de nuestros grandes aprendizajes, precisamente cuando trabajábamos con CABE y la aprobación de los proyectos de ley, fue el sentarnos a analizar las estrategias discursivas de los grupos fundamentalistas y poder establecer una comparación con las estrategias nazis de propaganda. Y cuando una miraba las estrategias de Goebbels, realmente las de los grupos fundamentalistas en Puerto Rico siguen eso como si fuera un libro, que es crear miedo, repetir una mentira hasta que parezca cierta y crearle a la gente la impresión de que si pasa eso que ellos no quieren que pase, el mundo se cae, ¿verdad? Que eso es mucho de lo que los grupos fundamentalistas hacen. Y por lo menos en el caso de CABE, nosotros lo que hicimos fue estudiar esas estrategias, no para utilizarlas porque creemos en la educación y en que la gente piense y aprenda las cosas en un proceso de reflexión, pero nos dio herramientas para trabajar contra ese discurso en todo el proceso. Y también en ese proceso, algo que yo he podido traer también a las luchas feministas como aprendizaje, es cuando tú aceptas que tú no tienes la única verdad sobre un punto. Y que si nosotros estamos hablando de una sociedad diversa y plural, tú no puedes estar enjuiciando las acciones de todas las personas que están alrededor tuyo, ni los discursos. Entonces yo a veces puedo escuchar algo que diga alguna compañera y yo acá pienso, ay, no me gustó eso que dijo, o puedo pensar, está equivocada, no, eso no debe ser así, pero yo no lo voy a expresar públicamente. ¿Por qué? Porque quizás ella tiene razón y la que está equivocada soy yo. Y además, si estamos apostando a la pluralidad y estamos diciendo de un respeto a la diversidad, hay que respetar la diversidad de estrategias y de posturas que asuman las demás compañeras. Y eso muchas veces también ayuda a que cuando uno está en los movimientos, una sepa qué partes del camino puede caminar acompañada y qué partes del camino hay que caminar sola. Porque son también decisiones que se van tomando en el proceso y se toman muchas veces inclusive desde el amor hacia esas otras compañeras. No, definitivamente los procesos también políticos, cuando uno decide elaborar una crítica abiertamente, pues eso pues tiene su impacto en algunos momentos. Y en algunos momentos hay que hacerlo, pero hay otros que también hay que ser mucho más estratégicos. En ese proceso, este año, en los últimos días, podría decir, yo no sé si es simplemente una impresión personal o refleja también las estadísticas, pero definitivamente en el último mes la tasa, por llamarle así, de feminicidios ha sido escandalosa. O por lo menos en las últimas semanas, de repente ha habido una sobredosis de feminicidios. Y una de las cosas que uno lee en las redes sociales, uno mismo a veces escribiendo en las redes sociales, es un poco ese desasosiego, desesperación, urgencia por expresarse. Y vamos a la calle ahora mismo. Yo te quiero preguntar esto, y no es porque tengas una respuesta necesariamente, pero en estos momentos, o sea, ¿qué se puede hacer o qué se ha pensado, por lo menos en los grupos en donde tú trabajas, sobre esto?
en términos de estrategia o en términos de reflexión o en términos ya sea emocionales, ya sea organizativos, ya sea de tantas cosas. Porque, y te pregunto como alguien que a veces pues no tiene idea y que simplemente a veces está depostricando en el Facebook, pero a veces sin tener muy claro por dónde va la discusión. Sí. Mira, yo lo primero que tengo que decir de esto es que cada vez que en el periódico dicen que apareció una mujer muerta o que acaban de asesinar a una mujer, a mí me entra una cosa tan terrible en el corazón porque Matria trabaja directamente con mujeres. Muchas de ellas que acaban de salir de relaciones de violencia doméstica. Y lo primero que yo hago cuando sale la noticia es estar pendiente del nombre. Porque siempre tengo el terror de que sea una participante nuestra o una ex participante. Porque ya nos ha pasado. Eso nos ha pasado. Y es bien fuerte. Así que, aunque asesinaran una sola mujer en todo el año, una mujer es demasiado. Claro, por supuesto. Y yo sé que ahora mismo tenemos la impresión de que este año ha sido más terrible que años anteriores, pero casualmente cuando venía de camino para el programa estaba hablando con Carmen Castelló, que es una trabajadora social, que a lo mejor el nombre no les suena, pero si buscan en Facebook Seguimiento de Casos, esa es la cuenta de ella. Y es una mujer maravillosa que voluntariamente hace el trabajo de ir registrando cada uno de los feminicidios que ocurren durante el año y de darle seguimiento al caso, tanto lo que la cobertura de prensa incluye como lo que pasa en los tribunales. Y venía hablando con ella y ella me estaba diciendo que este año han muerto menos mujeres que el año pasado. Y eso es una buena noticia dentro de lo que cabe, porque como dije, una sola mujer es demasiado. Por supuesto. Pero las dos a la misma vez estábamos también pensando, faltan 15 días del año 2014 y hay que cruzar dedos para que no haya una racha que entonces eleve las estadísticas. Si yo estuviera en una oficina de gobierno ahora mismo, probablemente yo tuviera una campaña de prevención de feminicidio ahora mismo súper activada todos los días en el mayor número de medios posible, porque está demostrado también que esas campañas ayudan a las mujeres a identificar indicadores de letalidad, les da herramientas para protegerse y también les da herramientas a las personas a su alrededor para identificar un posible caso de asesinato. Y eso no está pasando ahora mismo. Entonces, cuando ocurre cada una de estas muertes, pues una comienza a ver en las redes, ¿verdad? Maldito machismo, o hasta cuándo nos van a seguir matando. Y sí, podemos todas y todos sentir un cierto grado de desesperación con cada una de estas muertes. Buscándole el lado contrario, un poco tratando de abrazar la esperanza, yo por lo menos tengo que decir que décadas atrás asesinaban a una mujer y a nadie le importaba. Y hoy en día sí nos importa como sociedad. Décadas atrás o unos años atrás asesinaban a una mujer y las investigaciones se hacían con las patas. En la policía realmente levantar evidencia y entrevistar testigos era una cosa que se hacía chapuceramente. Hoy en día la policía sabe que se les está vigilando y llevan a cabo las investigaciones mejor que años atrás. Así que ha habido cambios paulatinos en el sistema, no son los suficientes todavía, pero son cambios que abonan a la idea de que sí algo hemos mejorado si comparamos con lo que pasaba décadas atrás, con los casos de las mujeres, no solamente los asesinatos, sino las agresiones. ¿Qué podemos esperar o que una quisiera que se hiciera? Nosotras en Matria llevamos años repitiendo y repitiendo. Yo creo que ya hay gente que dirá, pero ya viene con el mismo cuento. Pero bueno, es el mismo cuento. Y es que a nivel internacional los modelos exitosos lo que han dicho es que el antídoto para la violencia hacia las mujeres es la equidad. Tú puedes tener a la Guardia Nacional diciendo que va a prevenir los asesinatos de mujeres, y no los van a prevenir porque estamos hablando de un asunto estructural en el cual hay hombres y hay mujeres también que siguen pensando que las mujeres valen menos que los hombres, que se merecen la violencia que reciben por la razón que sea, porque no fueron fieles. Bueno, los hombres no son fieles y no los están asesinando. Porque no obedeció al compañero, bueno, los hombres no obedecen a las mujeres y ellas no los están asesinando, ¿verdad? Así que es un asunto estructural con el que tenemos que trabajar porque realmente eso es lo único que va a detener las muertes de las mujeres en el futuro y todo otro tipo de violencia de la que recibimos. Y en ese sentido,
tienen que trabajar simultáneamente tanto las comunidades como las organizaciones como el gobierno. Son tres grupos importantes para trabajar esto. Y si cualquiera de los 3 grupos saca las manos del problema y decide no actuar, el trabajo de los otros 2 no es suficiente. Porque podemos tener, digamos, de momento ocurre magia y tenemos el gobierno perfecto, con una policía que hace las investigaciones perfectas, jueces y juezas que son sensibles y llevan a cabo los procesos, fiscales que son diligentes, jurados inteligentes que entienden la evidencia. Pero cuando ocurre eso, ya el sistema fracasó porque ya hay una mujer muerta. Claro. Así que ahí es donde entra la comunidad y entran las organizaciones en un trabajo de prevención, educación y transformación de la manera en que vemos a las mujeres y a las niñas en nuestra sociedad. Miguel. Sí, un obstáculo obviamente que vemos es ya no el fundamentalismo como un bloque pues que domina los espacios mediáticos, que se mete en la legislatura, sino que se ha infiltrado, y esa es la palabra, en el Departamento de Educación Pública, y vemos que aparte pues de todas las tranquillas legislativas y desde el Ejecutivo mismo a incorporar una perspectiva de diversidad y de género y de equidad en la educación, que sería una forma de atajar esto desde la raíz misma de la formación del individuo, vemos que es dentro del propio Departamento de Educación. O sea, estoy hablando de directores, estoy hablando de directores de región, de maestras y maestros que impiden que este tipo de educación se dé, e incluso parte de la campaña de desinformación es decir que esto es una promoción de unas identidades de género en particular y demonizar incluso o ridiculizar el tipo de información que se pudiera incorporar en ese tipo de currículo. O sea, ¿cómo enfrentar ese bloque que casi que de una manera ilegal y contra todo nuestro ordenamiento constitucional está dominando contenidos dentro del Departamento de Educación y moviendo una agenda de carácter religioso que representa a unos grupos en particular dentro de lo que es un sistema financiado con fondos públicos y que tendría que atender a un público diverso como es la ciudadanía? ¿Cómo enfrentar eso, Amarili? Mira, yo pienso que por lo menos a nivel de Matria, nosotras estamos convencidas que hay que seguir insistiendo en los espacios de gobierno que se nos abran para insistir en el tema. Pero hay además aliadas y aliados que son bien importantes en esto. Por ejemplo, el grupo Humanistas Seculares, que ustedes tienen que conocer, ¿Seguro? ha comenzado a recopilar evidencia de todas estas violaciones a lo que es la separación de iglesia y Estado y de las actividades religiosas que se están realizando en las escuelas. Parte de este proceso de documentación ha incluido inclusive el comenzar a entrevistar madres y padres que están dispuestas a ser partes en querella. ¿Por qué? Porque estas son las cosas que ocurren en la escuela, todo el mundo las ve, se queja en el momento, pero salen de la actividad y ahí se quedó, no pasó nada. Entonces, si no hay consecuencias, pues evidentemente se van a seguir repitiendo las cosas. Humanistas Seculares está haciendo un esfuerzo que yo creo que es un esfuerzo que hay que apoyar inclusive económicamente, tengo que decirlo, porque estos son procesos legales que conllevan costos, que es bien importante porque puede sentar precedentes y puede ser una manera de detener esto que desde el gobierno no se ha logrado detener todavía. Hay otros grupos también importantes que están trabajando con estos temas a los que hay que mirarlos, ¿verdad? Porque realmente a nivel de gobierno tú tienes toda la razón. Está tan y tan infiltrado dentro del sistema de educación que cuando menos tú te lo esperas te encuentras con una actividad religiosa y lo terrible es que en nuestro país aún la gente que no practica una religión no se atreve a hablar en contra de una práctica religiosa en una escuela. Cierto. Porque sienten que es inapropiado, sienten que es hablar mal de Dios, sienten que es como que quedar mal frente a los demás, que puede levantar entonces mala voluntad hacia ellas y ellos. Entonces, ese miedo también de las personas a enfrentarse a estos procesos y criticarlos, pues lo que hace es fortalecer el trabajo de estos grupos religiosos. Hay otros grupos que sí son religiosos, que están también en un proceso de organización temprana. Yo he participado en actividades de ellos a pesar de que soy atea, pero me han invitado y yo he ido a hablar, porque donde me invitan yo voy. Y son grupos que saben que son ellos también quienes tienen que alzar la voz y comenzar a defender esa separación de iglesia y Estado, porque a pesar de ser grupos religiosos, reconocen el daño que el fundamentalismo religioso le hace a las personas y reconocen que
ese mensaje de Dios, entre comillas, que traen esos otros grupos, es totalmente contrario a la idea del amor o de la solidaridad y la equidad que ellos promueven desde sus espacios religiosos. Nuevamente, ellos también han tenido algunas dificultades porque es enfrentarse cara a cara con gente que se supone que son sus pares o sus aliados, y eso levanta unas dificultades, pero yo creo que están en un proceso de reflexión y de fortalecimiento que puede ayudar a que ellos también intervengan como voces públicas. Maravilloso. Vamos a una pausa y regresamos en un minuto a Puerto Crítico. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen. y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Llegó tu programa deportivo, Tu programa deportivo donde escucharás lo que necesitas. y deseas saber El añadido, el añadido, noticias, datos, predicciones entrevistas y más. en El añadido, todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico, hablando de las luchas feministas en Puerto Rico, el estado de la situación, y también sobre las expectativas del nuevo año en relación a las luchas feministas, y también sobre una actividad que Matria organiza todos los años que se llama las joyas machistas. Las joyas machistas que se regalan en esta época de fiestas. ¿Nos podías hablar un poco de cómo comenzó esta actividad y con qué propósito es que la han ido desarrollando y cómo se ha ido desarrollando precisamente? Sí, pues mira, la primera entrega de las joyas machistas se llamaba Joyas Machistas de la Política Puertorriqueña y nació de un proyecto que Matria desarrolló con trabajo totalmente voluntario que se llamaba y se llama La Ruta de las Mujeres, que era un proyecto de apoderamiento político en año eleccionario, en el 2012, para trabajar con mujeres de las comunidades y reflexionar junto a ellas sobre lo que significa actuar políticamente versus la política partidista, y también para ayudarlas y nosotras mismas mirar junto a ellas las plataformas de los partidos desde una perspectiva de género. Claro, en el proceso, con esas mujeres y con nosotras mismas, surgió también la frustración de ver cómo hay políticos que elección tras elección validan, vuelven y entran a la legislatura o ocupan posiciones de poder a pesar de sus prácticas machistas. Y se decidió hacer esa primera entrega de las joyas machistas, fue el 2 de noviembre del año 2012, y como coincidía con las festividades del Día de los Muertos, pues los personajes que hicieron las entregas las hicimos frente al Capitolio, fueron unas compañeras, unas Catrinas. Y esas Catrinas se han quedado con las joyas machistas, aunque la fecha ha cambiado. Ya no es en noviembre. El año pasado se hicieron en La Respuesta, y este viernes nuevamente a las 8 de la noche tenemos la tercera entrega en La Respuesta, y es Asalto Navideño. Así que como es Asalto Navideño, las Catrinas vienen vestidas de Navidad y traen los premios para esos políticos y políticas, pero este año hay categorías también para medios de comunicación y personas de las comunidades. Así que por eso ya no decimos joyas machistas de la política puertorriqueña, porque ahora son de otros espacios. Y las categorías cambiaron también porque al ser en el contexto de la Navidad, utilizamos canciones de nuestra tradición para aludir a los distintos premios de la joya. Wow, entonces es interesante. Las joyas machistas ahora cubren otras esferas. Ya no es solamente el gobierno, también entonces comunidades y organizaciones. Pueden incluir medios de comunicación. Tengo las categorías por aquí, deja ver que me suban en el celular para más o menos decirles. Claro que sí. Este año también, nosotras en otros años hacíamos como primero un brainstorming para nominar por nombre y apellido personas. Este año hicimos el experimento de dejar que la gente pusiera libremente el nombre que quisiera poner, porque a veces resulta que son más creativos que nosotras o han visto cosas que nosotras no hemos visto. O sea, que esto es un voto popular. Sí, es por un voto. Hay una encuesta en internet que todavía, aunque ya nosotras hicimos el conteo de votos, pero los votos que entren entre hoy y mañana nosotros los vamos a contar.
Wow. Mi teléfono está medio frisadito, ¿Y pero en ya qué? mismo le digo las categorías. Y entonces, ustedes van analizando todo el año, espérate, esta persona se la comió. Sí, nosotras vamos observando lo que han ido haciendo, las expresiones que hacen en los medios de comunicación, los proyectos de ley que apoyan o no apoyan en el proceso. Y es bien interesante porque cuando vamos también a la parte de medios de comunicación, estamos mirando cómo los periodistas, por ejemplo, cubren determinadas noticias, qué cosas dicen, qué cosas hacen. Vemos también los periodistas que tienen programas de esos de comentarios, sí, qué cosas van diciendo. Y nosotras este año, si tú me preguntas, yo tendría a mis candidatos y candidatas ya del saque, ¿verdad? Que es gente que para mí es detestable. Pero, pues, como te dije, nosotras decidimos dejar que este año la gente entonces pusiera los nombres que quisieran poner en las distintas categorías. ¿Y cómo se enteran? Si no pueden llegar a la respuesta o a qué hora es la actividad. Bueno, la actividad empieza a las 8 de la noche. ¿Es abierta? Se paga entrada porque es una actividad de recaudación para Proyecto Matria, pero una vez se dan los premios, nosotras los vamos tuiteando. Esa misma noche, según se van dando los premios, se tuitean y se emite también un comunicado de prensa dando los premios. El año pasado, Manuel Ernesto estaba en Noticel y fue uno de los animadores en la actividad y salió la noticia en Noticel a las 10 y pico de la noche ya con los premios y fue bien interesante porque hubo gente que nos odió, que nos dije, mira, nos insultaron por haber dado esos premios, que si no había nada mejor que hacer, bla, bla, bla. Pero estos premios son importantes porque es una manera también, a lo mejor de momento la gente no lo ve, pero ya se dieron en el 2012, 2013, 2014. Miren, en el 2016 podemos mirar hacia atrás y ver qué políticos y políticas estuvieron consistentemente violando los derechos humanos de las mujeres y de las comunidades LGBT, y es una forma de ir recopilando la historia. Exactamente. ¿Por quién no votar en las próximas elecciones? De alguna manera esto también nos indica eso. Y la sátira y el ridículo es importante, son importantes expresiones políticas también. Y a veces la gente aprende más rápido con lo que es cómico y satírico que con lo que es, ¿verdad?, demasiado serio o teórico. Y yo creo que realmente el pueblo puertorriqueño es un pueblo al que le gusta reírse y le gusta sacarle punta a las cosas. Y las feministas a veces somos muy serias, es la verdad. A veces somos bien serias. Pues esta es la única actividad del año en la que las matrias y los matrios estamos de pachanga, ¿verdad? Sin dejar de tener un tema serio entre manos, pero sí enfocándolo ya desde la alegría y también desde un poco ese sarcasmo y esa cosa de que nos vamos a vengar de ustedes. No se crean que le estamos dejando pasar. Mira, aquí tengo las categorías ya, subí en mi celular. Hay una categoría que es la de el gallo pelón. El gallo pelón. Sí. Esa es una joya machista de Cámara o Senado, hombre. Ok. Así que esa es una categoría. La otra categoría es comadrita la rana, señor, señor. Y esa es la joya machista de Cámara y Senado en mujer, ¿verdad? Y entonces cada categoría tiene su descripción. Por ejemplo, de la comadrita la rana dice, siempre hay una comadrita que no acaba de entender que apoyando al machismo se hunde ella. Hay unas cuantas comadritas en Cámara y Senado y todas sabemos quiénes son. Mira bien, algunas hacen su show con algún guitarreño, otras oran con el arzobispo, otras dicen disparates como si estuvieran de parranda y todas son fuertes opositoras a proyectos de ley que se han presentado para apoyar derechos económicos, sociales y de salud para mujeres y comunidades LGBT. Hay otra categoría que se llama No huyas, Paloma, y es la joya machista del sector religioso. Y la paloma dice que le dé la mano a quién. La paloma ya no quiere darle la mano a este tipo de joyitas. Entonces explica, ¿verdad?, que premia a esos líderes del sector religioso. Hay otra que se llama El tajo en la frente y es aludiendo a la canción de ese pobre lechón que murió de repente, bla, bla. Y dice, este tipo de joyita definitivamente carga un tajo en la frente y otro en el corazón. En esta categoría se premia una figura cuyas expresiones desacertadas y torpes le colocan en el extremo de una imagen caricaturesca y grotesca. Son esos políticos o personas que dicen disparates y disparates machistas donde quiera. Otra categoría es Y venía la brisa y fue, que es dice, si hablar de equidad es encender una luz para lograr un mejor país, hay periodistas, cantantes y figuras del mundo del espectáculo que son la brisa o la ráfaga que apaga esa posibilidad. Y así hay como 2 categorías más, leña para la Candelaria, esa es la última, leña para la Candelaria, que es
cuando las Catrinas vienen a entregar los premios, a veces deciden que se van a llevar alguno de los premiados y esos son los que entonces se guardan para la Candelaria. Así que llegamos hasta febrero 2 ahí, hasta Sí. el 2 de febrero para Candelaria. Y en vez de echar los árboles de Navidad, pues ya ustedes saben, se pueden imaginar cómo simbólicamente pues eso se puede traducir en no votar por estas personas que reproducen el machismo una y otra vez, ya sea en los medios o a través de las políticas públicas. Sí, en términos de medios de comunicación es saber que esos programas no se deben auspiciar de ninguna manera, ni reírse los chistes, porque esa es otra manera también de propagar el machismo en nuestra sociedad. Cada vez que nos reímos de un chiste misógino o un chiste homofóbico, estamos avalando ese tipo de conducta. Definitivo. Miguel, ¿algún comentario? Sí, me gusta la idea de incorporar el humor y la ironía y la sátira a la crítica, porque te voy a decir, o sea, creciendo en Puerto Rico y formándose uno allá, el mecanismo por excelencia para reproducir prácticas, pensamiento machista y de discrimen hacia cualquier identidad que sea parte de la heteronormatividad, venía de la comedia, venía de la televisión, venía del chiste, de la mofa. Y tengo que decir también algo, o sea, una de mis objeciones a toda esta intromisión de los telemundos y las univisiones de esta vida en la televisión puertorriqueña es que aspectos donde nuestra cultura estaba por lo menos avanzando un poquito en la dirección, alejándose, digamos, de estas, del uso de la comedia para ridiculizar grupos y minorías y demás. Mucho de eso se perdió porque lamentablemente pues hay otros grupos latinoamericanos a los cuales estas televisoras apelan, pues que tienen lamentablemente o hay ejecutivos o hay productores y demás que entienden que las demografías de esos grupos todavía son receptivas a ese tipo de humor. Entonces, las últimas veces que veía estos programas en televisión, se producen muchos de ellos desde Miami, uno veía o sea, el cuadro demográfico y cultural con el cual esta gente pensaban que estaban dialogando o manteniendo algún tipo de conversación desde el televisor, es una cosa que parecía estar incluso 20 años, 30 años más atrás de donde está Puerto Rico con todos los problemas que tenemos nosotros en estos temas. O sea, que es como si la televisión aquí estuviera usando lo más reaccionario y retrógrado de esta sopa latinoamericana de identidades y demás, en lugar de coger los aspectos de avanzada, los aspectos progresistas, o de intentar por lo menos hacer una representación más ambiciosa de quiénes somos con toda nuestra pluralidad, se iban por la peor, Liliana, la más reaccionaria, la más que perpetúa el abuso, el machismo y la homofobia como conceptos. Y claro, me encanta que ustedes estén usando un poco esas mismas estrategias en contra de esos mismos aparatos o dispositivos de propaganda desde el televisor, porque hay que decirlo, o sea, el discurso se propaga de las formas más sutiles y más cotidianas. Sí. O sea, de ahí que se da la normalización. Entiendo la lucha contra la legislatura, entiendo la lucha contra lo institucional, pero hay mucho más que ocurre en ese día a día de la televisión y de los productos comerciales que nos bombardean. Definitivamente. La cultura popular también es una lucha política. Sí. Y es fundamental ese día a día, como bien dices, Miguel. Y de cierta manera podemos incluir la lucha en contra de la Comay, y precisamente se trataba también de esas transformaciones, aunque de alguna manera también eso ha mutado en otros programas que reproducen ese tipo de chismografía, machismo, etcétera. Vamos a una pausa y regresamos en un minuto a Puerto Crítico. Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo.
Y regresamos a Puerto Crítico con la portavoz de la organización Matria, Amarilis Pagán Jiménez, hablando sobre el estado de la situación de las luchas feministas en Puerto Rico, hablando sobre las joyas machistas en la legislatura, en las comunidades y en los medios de comunicación. Y en ese mismo proceso estábamos hablando precisamente de la cultura popular y cómo los medios muchas veces, o en la gran mayoría de los casos, ayudan a reproducir cantidad de violencias en el día a día, violencias que obviamente se reproducen a través de las representaciones, el idioma, el lenguaje, los discursos, los chistes, y que eso, por lo tanto, es un campo de batalla y que es importante esta estrategia de Matria, de haber desarrollado las joyas machistas o las joyitas machistas en diminutivo, que también es importante, porque entra, digamos, en ese campo de la lucha en el lenguaje, en el chiste y la cultura popular, precisamente para ir transformando eso. Y es impresionante cómo, pues, precisamente se normalizan los machismos. En ese mismo proceso, a nosotros en Puerto Crítico, pues nos gusta pensar que de alguna forma también esto es una plataforma para entrar en esas luchas, aunque sabemos que el público que nos escucha no es tan amplio como el de Univisión, ¿no? Pero de alguna manera por eso estamos aquí cada semana tratando de discutir de una manera más profunda temas que nos importan a todos y que apoyen una agenda de solidaridad, de justicia social, de democracia más radical, entre otras cosas. Amarilis, hablando de eso y un poco en esa nota esperanzadora, ¿qué expectativas o qué te gustaría ver en el nuevo año que viene en relación a las luchas feministas, o cómo tú ves, dado este año, el transcurso de este año, el transcurso de estos 2 años de este gobierno, que por un lado parecía que habría unas posibilidades y ahora pues no se sabe muy bien en ese aspecto, porque obviamente en otros aspectos tendríamos que decir que ha sido muy terrible en toda su plataforma neoliberal, que también obviamente implica unas violencias muy fuertes y que no están separadas de las violencias machistas y racistas, entre otras. ¿Cómo tú ves lo que viene por ahí? No que puedas leer una bola de cristal, aunque quién sabe. Pero, ¿cómo tú ves la cosa? Pues mira, en cuanto a expectativas o lo que nosotras quisiéramos que pase, que son 2 cosas distintas, ¿verdad? Lo que una espera y lo que una quisiera. Seguro. Tengo que primero que nada decir que, por ejemplo, nosotras sabemos, bueno, para nosotras es bien claro que una persona que habla de equidad tiene que aplicar la equidad de manera transversal en todos los aspectos de su vida. Tú no puedes hablar de equidad para las mujeres, ¿verdad? Y hacer como hizo el gobernador, cabildear un proyecto de ley que impone un nuevo impuesto al petróleo en la isla y que nos afecta de otras maneras. Así que nosotras no somos ingenuas y sabemos cuando trabajamos con el gobierno con quién estamos trabajando. Cuando trabajamos con la legislatura para promover un proyecto de ley, sabemos con quiénes estamos trabajando. Así que ahí es donde aplica mucho lo de juntos o juntas en los momentos adecuados, pero jamás revueltas ni revueltos. Y yo creo que una de las cosas en las que nosotras estamos bien claras todas y todos en Matria es que nosotras vamos a trabajar con quien tengamos que trabajar para adelantar una agenda de equidad para las mujeres, pero nunca en ningún momento rendir lo que son nuestros valores o principios. Y eso lo hemos aplicado tanto en los momentos en que decidimos hacer alianzas como en los momentos en los que decidimos solicitar o no solicitar fondos. Por ejemplo, nosotras no recibimos ni un centavo de ninguna entidad como Walmart, Costco, Sam's, que aquí la gente corre a pedirle donativos. Ni siquiera solicitamos donativo legislativo tampoco, porque no queremos que en ningún momento se piense que a nosotras se nos puede comprar. Y eso nos costó fondos en el cuatrienio pasado. Y en el actual, con la Procuradora de las Mujeres, nos ha costado también fondos, ¿verdad? Porque ella no es del mismo partido que gobierna. Así que son cosas que nosotras hemos ido manejando a través de nuestra historia. Ahora mismo, como nosotras estamos viendo el panorama, es sabiendo que tenemos que trabajar varios frentes simultáneamente. Nosotras estamos trabajando, por ejemplo, con desarrollar proyectos de educación para comunidades y profesionales
para ir transformando la manera en que se ve a las mujeres y a las comunidades LGBT en el ofrecimiento de servicios o en proyectos de prevención en las comunidades. ¿Por qué? Porque Matria no puede atender todas las mujeres de la isla, pero hay cientos de psicólogas y psicólogos y de trabajadoras sociales a través de la isla que van a recibir las mujeres. Si nosotras podemos llegar a profesionales de esas áreas y sensibilizarlos y educarlos para trabajar con estos temas, pues es un adelanto para las mujeres. Quizás no se va a ver o no es algo que tú puedas medir, cuantificar, pero es algo que sabemos que son los cambios que van abonando a cambiar la estructura. Hay otras áreas con el gobierno que a nosotras nos interesa trabajar definitivamente, como es por ejemplo, el seguir insistiendo en el currículo con perspectiva de género en el Departamento de Educación, apoyar para que pueda implantarse finalmente. También trabajar con el Departamento de Justicia o inclusive la misma policía. Nosotras le hemos dado algunos adiestramientos, inclusive que policías van y se los pagan los adiestramientos a Matria de su dinero. No ha sido la policía quien se los ha pagado, para saber manejar las situaciones de violencia de género cuando llegan a sus manos y tienen que hacer investigaciones. Y nos interesa también trabajar con la judicatura, que es algo a quien nosotras no podemos obligar a que nos haga caso, ¿verdad? Ni siquiera el gobernador pudiera obligarlo si quisiera. Pero son áreas en las que sabemos que hay que trabajar. Claro, Matria es una organización bien pequeñita. A veces la gente piensa que es una organización gigante, pero en Matria somos apenas 12 personas asalariadas. El resto de personas son voluntarias que nos apoyan de alguna manera. Y esas 12 personas estamos todas bien comprometidas a trabajar con todas esas áreas simultáneamente. ¿Que tenemos esperanza de que pueda haber cambios? Sí. Que esas esperanzas están condicionadas y que sabemos que no tenemos control de resultados finales de muchos de los procesos que pueden estarse dando en legislatura o en la rama ejecutiva, pues sabemos que no tenemos control. Pero también miramos la historia y sabemos que, por ejemplo, una ley 54 fue el producto de un proceso de trabajo con la legislatura y con la rama ejecutiva. Sabemos que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres nació de eso también, aunque después fue también otro gobierno quien prácticamente la destruyó. Y así con distintas legislaciones y procesos sociales que se han dado por una conjunción de esfuerzos de distintas áreas. Y pues no sé ni qué decirte, porque realmente no tenemos control del resultado final, pero nosotras estamos convencidas de que hay algo que podemos aportar en el proceso y no dejamos de pensar que sí, que va a ser algo bueno y que vamos a estar mejor de lo que estábamos quizás un año atrás, 2 años atrás, 3 años atrás. Pues definitivamente hay que luchar por estar mejor y mucho mejor. Hay que luchar por una matria con perspectiva de género, obviamente, justa y solidaria. Así que en ese camino vamos y a través también de la cultura popular luchamos con el humor, con la sátira y con todo lo que tengamos encima para crear esto. Hay esperanza, aunque a veces parezca que no. Hoy nos recibieron con una esperanza, con ese esperemos fin del bloqueo, aunque obviamente es mucho más complejo que eso, en contra del pueblo cubano. Pues nosotros también queremos seguir escuchando buenas noticias. Ojalá sea la liberación de Oscar, ojalá sea la concreción cada vez más de esa matria que todos queremos. Así que muchísimas felicidades. Este es nuestro último programa del año. Ay, y caramba. lo tenemos con Matria, con Amarilis. Así que celebramos juntos, brujas y brujos, ateas y ateos, creyentes y no creyentes, juntos este año que, aunque ha sido muy difícil, vamos a cerrarlo y abrir el nuevo con mucha esperanza. Así es. Hasta el nuevo año. Muchas gracias, Miguel. Un abrazote allá a Sydney, Australia. Abrazos, Miguel. Abrazo a ustedes. Y muchas gracias, Marcel, por estar siempre con nosotros. Hasta nuevo aviso, el año nuevo, aquí en Puerto Crítico. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Diagonal Channel, Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio.